Después de que mi mejor amiga y yo rompiéramos con nuestros novios, decidimos asistir a una cita a ciegas. Ella se enamoró perdidamente de un joven y prometedor médico a primera vista. Mientras me gustaba un rico, apuesto y desenfrenado de segunda generación, poco después de empezar a salir, el médico le propuso matrimonio a mi mejor amiga, Vicky. Y ella dijo que sí. Al verme comprando sola, Vicky se apoyó en su marido y se burló de mí. ¿De qué sirve encontrar a un hombre rico? Sigues sola todos los días. Mi esposo es cirujano y está a punto de convertirse en director del hospital. Pero ella no esperaba que mi esposo fuera el hijo del hombre más rico de la zona. Con innumerables autos y mansiones de lujo. Después de ver la villa junto al mar, publiqué en mis WeChat. De repente ella vino a mí y sollozó. La familia de la paciente demandó a mi esposo porque algo salió mal durante la cirugía. Ahora toda nuestra familia no tiene ingresos. Ella quería que la ayudara. Pero me atrajo a un lugar remoto y me apuñaló hasta la muerte. ¿Por qué tienes una vida mejor que yo? ¿Solo porque te casaste con un buen esposo? Cuando volví a abrir los ojos, recordé el día en que Vicky y yo asistimos a la cita a ciegas. Claire. ¡Qué mala suerte tenemos! Estoy harta de la amargura del amor. Es mejor tener una cita a ciegas. Es más fiable. Al menos la otra persona está realmente dispuesta a casarse. Mi mejor amiga Vicky se quejaba sin parar. Me repetía constantemente lo mal que había elegido a alguien que le gustaba. Me sentí un poco mareada. Al observar la alegre decoración que me rodeaba, me di cuenta de que había renacido. Porque estábamos obsesionados con el amor. Vicky y yo nos topamos con delincuentes uno tras otro. Así que acordamos asistir a la cita a ciegas. Busca a alguien que te encaje en todos los aspectos. Cásense directamente. Y apóyense mutuamente en las buenas y en las malas. Vicky seguía quejándose no menos. Detente, Claire. Mira. Ese hombre es médico. Es guapo. Y debe medir unos 1,9 metros. ¿Verdad? Es muy bueno. Y te queda bien. Entonces. Estaba deseando señalar al desgraciado de segunda generación con el pelo rubio. Que blandía la llave de un Porsche. Y me dijo que debía casarme con él y vivir sin preocupaciones económicas. En un instante tuve la certeza de que ella también había renacido. Así que quería conocer a ese desgraciado de segunda generación antes que yo. Vicky dijo con seriedad, aunque los médicos no ganan mucho. Sus trabajos son decentes. Si te enfermas ni siquiera necesitas ir al hospital. ¡Qué bueno! No lo dijo en vida. Cuando me vio asentir y caminar hacia el asiento frente al médico, Vicky no ocultó su emoción. Es tu decisión. Bueno, claro que es la mía. Al ver que decidí ir a una cita a ciegas con la doctora, ella estaba aún más emocionada que yo. La razón era simplemente que quería casarse con el desgraciado de segunda generación. Embarazarme lo antes posible. Y casarme con alguien de una familia adinerada. En la vida anterior. Dijo que su esposo debía tener un trabajo decente y logros ilimitados. Así que tomó la iniciativa y, sentada frente a Iván, impidió que nadie se acercara. Se casaron rápidamente por puro amor. Se instaló como ama de casa a tiempo completo. Al verme ir de compras sola con la barriga, se apoyó en el hombro de Iván y sonrió triunfante. No es bueno para una mujer ser demasiado materialista. Vivir en una casa grande, pero sin la compañía de su marido. Qué solitarios deben ser los días. Ella solo tiene el título de esposa. Y puede que haya innumerables mujeres ahí fuera para él. Mi esposo está a punto de ascender a director del hospital. Y seré la esposa del director en el futuro. Otros podrán tener una vida tan decente y tranquila. Pero inesperadamente. Poco después me recogió un coche de lujo que nunca había visto y me llevó a una villa. Solo entonces supe que el rico de segunda generación con el que tuve una cita a ciegas resultó ser el hijo del hombre más rico de la zona. Después de mudarme a la villa, Vicky empezó a quejarse con frecuencia de su vida y de sus momentos de contacto. Decía cosas como que su marido era aburrido y poco romántico. Y su madre, con su ley, menos en menos,
le rompió la pierna y la obligó a servir todos los días. Y su vida era un desastre. Incluso publicaba una cuenta regresiva diaria. Como el primer día que quiso divorciarse. El segundo día que quiso divorciarse. También había vídeos de ella metiéndose en problemas y discutiendo con Iván cuando él estaba en el trabajo. Se decía que esto tuvo una muy mala influencia en Iván y que también afectó su cirugía, lo que resultó en un accidente médico. Pero ella no creía estar equivocada. En cambio, se quejaba de que Iván solo sabía del trabajo todos los días y no le importaba nada de casa. Nuestros amigos en común me contaron que discutían a menudo. Después. Porque Vicky armó un lío. Iván perdió su calificación para el ascenso a director e incluso fue despedido del hospital por dañar la reputación. Se había vuelto bastante desconocido en la industria. Pero seguía encontrándose con obstáculos al buscar trabajo. Es más, Vicky estaba embarazada de nuevo. Y toda la familia no tenía ingresos. Y era difícil incluso cubrir los gastos diarios. Y solía publicar todo tipo de bolsos y joyas de marcas famosas en mis momentos de WeChat. Además de varios banquetes de lujo, incluyendo la rara moneda rosa de 10 centavos que se llevó mi esposo. Así que en esta nueva vida. No dudó en subirse al coche de Frank, el rico y de la generación en desventaja, y me aconsejó que saliera con Iván. Fingí no saber nada e incluso le demostré que pensaba en ella. ¿Qué tiene de bueno ese rico y de la generación en desventaja? Parece desaliñado. Las generaciones ricas y pobres son las más irresponsables. Vicky se paró en seco. Y su gato se volvió antipático. No se puede juzgar a una persona por su apariencia. Seré una esposa rica y envidiable en el futuro. Con más dinero del que puedo gastar. Pero tú. Solo puedes ser una mujer demacrada que sirve a los demás. Para un hombre honesto, capaz e íntegro. Una familia armoniosa. Y un marido que solo golpea a su esposa y juega con mujeres. Si aún no sé elegir, entonces mi renacimiento sería en vano. Me pregunto si Vicky aún puede estar tan orgullosa cuando la ponen en la mesa a jugar a la ruleta rusa. En mi vida anterior, me casé con un rico de la generación de los pobres y me quedé embarazada poco después. Me recogió en un coche de lujo y me llevó a una casa magnífica. En cuanto entré, me ató. Por mucho que me esforcé, fue inútil. Incluso lo alteré. Me dio puñetazos y patadas. Tenía moretones por todo el cuerpo. Pero no me dejó salir con el pretexto de que me dejaba descansar por el bebé. Así que nadie se enteró. Había alguien vigilándome especialmente todos los días. Vigilaba cada uno de mis movimientos como un prisionero. No me trataba como a un ser humano en absoluto. En cuanto no cumplía sus deseos, me golpeaba. Después de golpearme, me tiraba un fajo de billetes. Aunque estaba embarazada. Nunca me soltó. Todos los días, todos los días. Lo que más esperaba era cuando no estaba en casa. Todos en esta familia tenían cara de frío. Como si ya estuvieran acostumbrados. Incluso trajo mujeres de fuera de casa y me hizo cosas asquerosas en la cama. Después de eso me pidió que le trajera agua para bañarse. Mientras me resistía. Me pateaba el vientre. Porque tenía miedo y no podía huir. Solo podía obedecerlo y tragarme toda la humillación. Todos los días. Solo podía usar la tarjeta para vengarme y usar un cheque con muchos ceros para comprar esas joyas frías. Aunque volviera a vivir esta vida. Todavía me tiembla el corazón al pensar en estas escenas. Después de una breve charla con Iván, confirmamos que podíamos tener una cita. Vicky finalmente dejó escapar un suspiro de alivio. ¿De verdad que elegiste un médico? Bueno. Su trabajo es un poco más decente. Pero hay que tener cuidado. Ya no existe el tazón de arroz de hierro. Podría perder su trabajo algún día. No reaccioné en absoluto a su provocación. En cambio, le di una sonrisa amable. He oído que esas generaciones ricas de segunda generación llevan una vida desenfrenada. Vicky, sal a celebrar. ¿De verdad no te da miedo contraer una enfermedad? Pensó que tras renacer, tenía una carta de triunfo en la mano y que su futuro era brillante. De hecho,
No comprendía que el fracaso de su matrimonio y de su vida anterior era completamente culpa suya. Confiar en un hombre o en el matrimonio para el futuro es la peor decisión. Vicky pensó que la estaba maldiciendo y, furiosa, me señaló con sus afiladas uñas. ¿Crees que puedes tener una buena vida maldiciéndome así? Ya verás. La gente honesta es una cobarde. Empecé a salir con Iván. Era un poco aburrido y no le gustaba hablar. Pero en el fondo era una persona muy cuidadosa. Prestaba atención a todas mis emociones y escuchaba todas mis sugerencias. Un mes después. Me propuso matrimonio. Claire. Yo. Tartamudeó un buen rato. Su cara y cuello se pusieron rojos. Pero no pudo decir ni una palabra. Incluso estaba ansiosa por él. ¿Quieres casarte? Estoy dispuesta. Un rubor se dibujó de inmediato en su hermoso rostro. Incluso con gafas, no pudo ocultar la sorpresa en sus ojos. En serio, voy directo a la mirada de Phil Ryan. Claire. ¿De verdad estás dispuesta a casarte conmigo? ¿En serio? ¿Cuándo tendremos el certificado de matrimonio? Iván volvió a estar perdido. No esperaba que aceptaras tan rápido. No he preparado nada. No importa. Con tal de casarme contigo. No necesito nada. Estaba tan emocionado que tomó la iniciativa de besarme por primera vez. Y ese mismo día recibimos el certificado de matrimonio. Después de enviar el certificado de matrimonio, Vicky me llamó enseguida. Ja ja ja. Claire. ¿Te casaste tan a la ligera? ¿Ni siquiera un ramo de rosas? Ahora que lo pienso. Con tu aspecto tan común. Solo mereces casarte con un tipo aburrido. Lo pasarás mal en el futuro. Sus palabras fueron muy duras. Y su rostro cruel y sarcástico pareció desbordarse de la pantalla del teléfono. Cuando Iván oyó esto, se incorporó y habló con más fluidez. Claire. No dejaré que sufras. Vicky se burló. Tus padres del campo probablemente vendrán pronto. ¿Verdad? Uf. Huelen fatal. Es asqueroso. Colgué el teléfono directamente y le di una palmadita a Iván en la mano, que temblaba ligeramente. Ya que estamos casados, es nuestra responsabilidad común apoyar a nuestros padres. Mientras me trates bien, creo que seré muy feliz. Se conmovió tanto que me abrazó y me prometió que siempre me trataría como la única persona en su vida. Tras recibir el certificado de matrimonio, empezamos los preparativos para la boda. Iván me acompañó a elegir el vestido de novia. Redacté las invitaciones y elegí la casa donde se celebraría la boda. Todo se hizo según mis deseos. Al mirar al hombre frente a mí, solo pude sentirme agradecido. Era culto. Considerado conmigo. Y ponme primero en todo. Aunque nunca pudiera llegar a ser director del hospital. Era 100 veces mejor que ese asqueroso rico de segunda generación. Vicky me ha estado enviando mensajes estos días. El contenido no es más que me casé con un cobarde y tengo un par de suegros de segunda generación que huelen a pocilga. Pero en la vida anterior, ella misma se trajo el desastre y arruinó la reputación de Iván en el hospital. De hecho, el paciente de esa cirugía era el director de cierta oficina. Si la cirugía salía bien, Iván podría tener una carrera exitosa en el futuro. No solo le subiría el sueldo, sino que también tendría una reputación y logros más gloriosos que los actuales. Pero Vicky siempre lo menospreciaba. Incluso cuando él estaba en el trabajo, ella iba al hospital a discutir con él, arruinando su futuro. Iván ya estaba mentalmente torturado. Así que no era de extrañar que hubiera un error en la cirugía. Pensando en esto, me di cuenta de que Iván llevaba varios días sin ir a trabajar. ¿No hay muchos pacientes esperando a que te operes? Me has estado acompañando todo el tiempo. ¿Y qué hay de ellos? Una mirada de lucha brilló en los ojos de Iván. Era un médico muy responsable y por supuesto se preocupaba por sus pacientes. Tú ve y haz tu trabajo. Yo puedo encargarme de estas cosas solo. Me abrazó fuerte. Después de un beso, sacó un anillo. Con mis ingresos actuales,
No puedo comprarte un anillo de diamantes más grande. Lamento haberte hecho daño. Qué gran suerte que puedas casarte conmigo. Me puso el anillo torpemente en el dedo. Me besó suavemente el dorso de la mano. Y dijo, gracias por comprenderme. Mirando ese brillante anillo de diamantes. De repente pensé en la mesa llena de joyas de mi vida anterior. La generación rica de la segunda generación me daba un regalo valioso cada vez que me golpeaba. Incluso por el bien de las apariencias. Se gastó una fortuna en la subasta para comprarme un raro diamante rosa. Pero solo me consideraba una tonta. Una mujer sin antecedentes. No importaba qué cosas sucias hiciera. No me atrevía a armar un escándalo. La cantidad de joyas representaba cuántas cosas malas me había hecho. Incluso por diversión. Me puso en fila. Que estaba embarazada. Y esas amantes en círculo sobre la mesa. Nos vendaron los ojos. Y dejaron que esos hombres nos torturaran. Así que puedo prever el fin de Vicky. Con su personalidad suave y nada destructiva, probablemente le irá aún peor que a mí. La daga que me atravesó el estómago con un destello de luz plateada en mi vida anterior todavía me duele un poco el abdomen al recordarla. Cuanto más orgullosa esté ahora, más miserable será en el futuro. Porque en cuanto escribimos las invitaciones, Vicky estaba deseando venir a mi casa. Incluso tú misma escribiste la invitación. ¿No estás cansado? Echó un vistazo a nuestra recién comprada casa de bodas. Probablemente solo tenga unos 100 metros cuadrados. ¿Verdad? Es como un palomar. Me sentí muy ofendido. Le entregué la invitación con una sonrisa. Y ya me reía por dentro. Pronto podrás mudarte a una gran villa. ¿Verdad? Enhorabuena. Después de ese día, Iván volvió al trabajo. Y yo me preparé sola para la boda. Él estaba muy ocupado. Pero no importaba lo tarde que llegara. Siempre llegaba a casa. Podía verlo en cuanto abría los ojos cada mañana. Dijo que el hospital lo había encontrado y que había una cirugía muy importante que realizar en los próximos días. Otras cirugías serían asignadas a otros. Y se concentraría en prepararse para esta cirugía. Claire. Es un placer tenerte aquí. Gracias por ser tan comprensivo. Siempre siento que te debo algo. Habló con mucha más fluidez que cuando nos conocimos. Sonreí y le dije que solo te concentraras en tu trabajo y fueras el novio más guapo. Me dio sus 2 tarjetas bancarias, una es la de salario y la otra, la de ahorros. No gasto mucho dinero en el hospital todos los días. Usé una tarjeta de ahorros para la administración financiera y usé la mitad del dinero de la tarjeta de nómina para gastos familiares. El día de la boda. La apariencia de Vicky me confundió un poco sobre quién era la novia. Llevaba un vestido con una moneda de 10 centavos incluso en la falda, y un bolso de edición limitada. Y el collar de perlas que llevaba alrededor del cuello era redondo y grande. Ahora parecía haberse separado de la gente común. Es realmente vergonzoso celebrar una boda en un hotel tan pequeño. Es realmente vergonzoso invitarme a un lugar así. Es tan humillante. La cara de Iván se puso tan negra como el fondo de una olla. No sabía hablar. Pero él se paró frente a mí e intentó echarla. Esto enfureció a Vicky. Y por un momento. No pude distinguir si era la vida presente o la anterior. Iván. Abre los ojos y mira con claridad quién soy. ¿Crees que se casó contigo sin motivo? Solo busca que seas el director del hospital. Solo finge ser comprensiva. Pero en realidad, está muy mal por dentro. No digas que no te advertí. Di un paso al frente y le di una bofetada sonora. ¿Crees que todos son como tú? Tu esposo nunca está en casa. Y es tu decisión. No descargues tu resentimiento en mí y mi esposo. Vicky no había cumplido su gran promesa. Nos separamos. Ahora, por favor, vete de inmediato. ¿Cómo te atreves a golpearme? ¿Sabes quién soy? ¿Estás cansada de vivir? Se cubrió la cara y gritó. Y se abalanzó sobre mí para golpearme.
Pero Iván la agarró firmemente de la muñeca. Era la primera vez que veía a Iván enojado. Sus ojos eran fríos. Y su aura estaba completamente desatada. No importa quién seas. No puedes golpear a mi esposa, bajo ningún concepto. Vicky estaba furiosa. Iván. ¿Eres tonto? En realidad la estás ayudando. Es mi esposa. Debería ayudarte yo a ti. Vicky se quedó desconcertada por un momento. Y finalmente despertó de los recuerdos de su vida anterior. Dio un pisotón de ira y rugió. Ustedes dos solo están celosos de mí. Celosa de haberme casado con un hombre rico. Bien. Vamos a romper. No esperes que te dé algo de comer si no tienes dinero para comer en el futuro. Me haré cada vez más rico. Y ustedes, los pobres, solo merecen ser pisoteados. HMPH. Después de decir eso, agarró su costoso bolso y se fue indignada. La boda se celebró según lo planeado. Y ese día, me convertí en la novia más feliz. Unos días después, Vicky publicó una foto de un Maybach. Y detrás, una magnífica villa. El pie de foto decía: una mujer debería encontrar un hombre capaz en lugar de estar todo el día dando vueltas alrededor de la estufa. Puse los ojos en blanco, aburrida. La tan ansiada vida de riqueza de Vicky por fin había comenzado. Esperaba que esos hombres no la torturaran hasta la muerte. Sección y de article, Strict 5. Pensó que le haría algún comentario o incluso me disculparía. Pero no me importó en absoluto. Ella misma eligió este camino. Y me temo que tendrá que rendirse y terminarlo en el futuro. Después de un tiempo. Mi teléfono estaba inundado de mensajes suyos, uno tras otro. Claire. ¿Nunca has visto una villa tan grande? ¿Sabes cuánto cuesta este coche? No podría permitírmelo ni en 3 vidas. Si me pides disculpas ahora, puedo olvidarlo. Cuando no puedas comprar comida en el futuro. Puedo contratarte como empleada doméstica en mi casa. Sus palabras me hicieron reír. Parecía que aún no se había dado cuenta del precio de tener todo esto. Tenía muchas ganas de ver si aún decía esas cosas cuando la presionaran boca abajo sobre la mesa. Después de casarnos, Iván y yo acordamos no tener un bebé tan pronto. Desde que nos conocimos en una cita a ciegas, aún quería disfrutar de un mundo de 2 personas menos por un tiempo. Escribía artículos en casa todos los días para ganar algo de dinero extra y, por cierto, me encargaba de mis inversiones anteriores. Los ingresos fueron bastante sustanciales. Y calculé que habría aún más en el futuro cercano. Iván estaba tan ocupado como siempre. Sobre todo últimamente. Salía temprano y volvía tarde todos los días y ni siquiera desayunaba en casa. No sé de dónde sacó Vicky la noticia. Pero me bombardeó el teléfono otra vez. ¿Qué se siente no tener a tu marido a tu lado? Te dije hace tiempo que un hombre así no tiene sentido del humor y es un monigote. ¿Ves esto? Esta es la moneda de 10 centavos más cara que mi marido me compró. Vale una fortuna. ¿Te deja ciego? Iván iba a operar a cierto funcionario de alto rango. Esto estaba relacionado con la vida y el futuro de una persona. Así que, por supuesto, tuvo que darlo todo. Además, para evitar cualquier accidente que pudiera afectar su reputación. Nunca le había contado a nadie en qué estaba ocupado últimamente. Cuando otros preguntaban, simplemente decía que estaba ocupado en el hospital. Y que no sabía qué hacía exactamente. Tenía su tarjeta de nómina y su tarjeta de ahorros conmigo. Aunque fuera de madrugada, seguro que volvería a casa. Así que no tenía de qué preocuparme. Al oír a Vicky presumiendo su diamante rosa, ya podía suponer que la habían golpeado brutalmente. Después de todo. En mi vida anterior, Frank me compró ese diamante después de casi matarme a golpes. Al verlo, no respondí. Vicky seguía enviándome fotos. La mayoría eran escenas de lujo como cruceros. Banquetes. Enormes piscinas. Y diversos artículos de lujo. ¿Nunca has visto esto? Una rana en un pozo como tú nunca experimentará la felicidad de los ricos. Tu hombre es un cobarde.
¿Te alcanza con su miserable sueldo para comer? Cuando vi esa piscina, sentí un escalofrío. Claro que lo había visto. Era una fiesta de lujo. Allí se reunía gente adinerada de todo tipo. Rodeada de mujeres hermosas de todo tipo. Esa gran mesa redonda junto a la piscina fue una pesadilla para mí. ¿Cómo estás de salud? ¿No perdiste el bebé que llevabas en la barriga? Se dice que este tipo de fiesta es una reunión de famosos. Pero en realidad es una reunión para el libertinaje. ¿Verdad? Ten cuidado con las enfermedades. Que Vicky presumiera era sin duda una forma de desahogar su alma rota. La vida de una esposa rica no era tan maravillosa como ella creía. Pensó que compraría la vida rodeada de sirvientes. Pero eso era solo una apariencia. Bajo la superficie de la riqueza se escondía una decadencia que la gente común no podía imaginar. Ella era solo la diversión de la segunda generación rica. Una mascota que tenían. Su matrimonio en sí mismo fue un negocio sucio. En cuanto envié el mensaje, recibí la llamada de Vicky. «Seis Claire. Solo tienes celos porque ves que ahora vivo tan bien. Mi marido me ama con locura. Pobres ni se lo imaginan». No necesitaba imaginarlo porque lo había vivido yo misma. Me daba pereza lidiar con ella. Así que colgué el teléfono y me concentré en vivir mi pequeña vida. Durante un tiempo después de eso, ella seguía sin escatimar esfuerzos para enviarme todo tipo de fotos mostrando su riqueza. Al principio, ella salió en las fotos. Pero después, ya no salió en absoluto. Pensándolo bien, supe que la habían golpeado tanto que no podía mostrar su cara. La bloqueé directamente y no volví a responderle. Un día, recibí una llamada. Mi madre, con menos y menos ley, se había caído y se había roto la pierna. E Iván habló conmigo cuidadosamente. «Esposa. Mi mamá no puede moverse con facilidad después de la cirugía. ¿Podemos traerla aquí para que se recupere un rato?» Parecía que temía que me negara. Así que siguió prometiendo que en cuanto la pierna de su madre mejorara, la enviaría de vuelta a su pueblo de inmediato. Acepté. Le operó a ese funcionario con mucho éxito. Y ahora llegaba la etapa más crucial para su ascenso. Era mejor no retrasarlo con asuntos familiares. Iván trajo a su madre. Y yo me encargué de cuidarla mientras él volvía a trabajar en el hospital. Mi madre, menos y menos ley, se sentía muy culpable y creía que me estaba causando problemas. Todos los días. Intentaba ayudarme con las tareas de la casa aunque tenía una pierna rota. Lo cual me dio un poco de vergüenza. El día que llevé a mi madre a una revisión de seguimiento, vi a Vicky saliendo de la sala de ortopedia en el pasillo. No la había visto en unos meses. Su barriga había desaparecido. Y estaba extremadamente delgada. Tenía vendas en la cabeza y los brazos. «Claire, eres como una sombra que no desaparece». La miré y no podía creer que fuera la misma mujer que había sido tan agresiva hacía unos meses. Parecía que la habían golpeado de nuevo y no le había quedado más remedio que venir sola al hospital. «Ay. ¿Quién es?» «Claire. ¿Desde cuándo eres enfermera?» No dije nada ante su burla. Pero su voz era tan fuerte que atrajo la atención de todos. «Hueles a vieja, Claire. Parece que tu vida tampoco va bien. Tu marido es un pobre hombre. Y hasta trajiste a esta vieja bruja aquí». Mi madre, menos y menos ley, le había transmitido su carácter honesto y tímido a Iván. Ante el sarcasmo de Vicky, aunque se le puso la cara roja, no pudo decir ni una palabra. Vicky me miró con odio. Parecía que no entendía por qué. Aunque esta vez había tomado una nueva decisión. Ella seguía viviendo así. Di un paso adelante y le di una bofetada en la cara llena de cicatrices. Le tiré las gafas de sol, revelando sus cuencas oculares amoratadas y moradas. Perra. No soportó que la hubiera visto en tan lamentable estado. Vicky gritó y fue a recoger sus gafas de sol. Pero yo había visto claramente su rostro lleno de cicatrices. Parecía tener aún más mala suerte que yo en mi vida anterior.
Al menos, la segunda generación rica me dio una buena paliza por su reputación. La gente a mi alrededor murmuraba. ¿Esta mujer sufrió maltrato en casa o qué? Tiene muchísimas lesiones. ¿Tiene el brazo roto? Parece que sí. Está muy delgada. Supongo que está desnutrida. Pobrecita. Está en un estado terrible y no tiene a nadie a su lado. Esa gente sintió lástima por ella. Pero mis ojos eran tan fríos como el hielo. En la vida anterior. Fue mi culpa por elegir a la persona equivocada. En esta vida. Ella se lo buscó. Vicky no cumplió con mi encargo. Ya rompí contigo. Si te atreves a hablar mal de mi madre, menos y menos leí otra vez, no tendré piedad. ¿Dónde está tu bebé? Calculando el tiempo. Deberías estar en confinamiento ahora. ¿Por qué no está tu esposo contigo? Le eché sal en la herida. A juzgar por la situación, era muy probable que el bebé ya no estuviera vivo. 7 después de todo. En mi vida anterior, estaba a punto de dar a luz. Pero aún así me sacaron a rastras para su diversión. Lo que provocó la muerte del bebé en el útero. Era evidente que la segunda generación rica, la menos favorecida, se había cansado de ella. Había perdido el interés en ella. Y no le importaba ni su vida ni su muerte. A los tipos como ellos. Que son playboys. Son diferentes de la gente verdaderamente rica. Se casan solo para tener una explicación. Y eligen mujeres débiles en todos los aspectos. Pero si no encuentran mujeres así en su círculo, solo pueden recurrir a la base de datos ciega para buscar cazafortunas. De esta forma, no he satisfecho mi pasión. No importa cuánto se diviertan. Sus esposas no tienen más remedio que tragarse la ira. Vicky solo quería vivir una vida de lujo. Pero ella no esperaba las dificultades que esto conllevaba. En la vida anterior, seguí resistiéndome. Lo que hizo que la segunda generación rica me encontrara interesante y no restringiera demasiado mi libertad. Así que pude salir corriendo a pedir ayuda. Inesperadamente. Vicky tomó mi dinero. Juró que me protegería. Pero al final. Me mató directamente para controlar su ira. En esta vida, solo quiero verla sufrir las consecuencias de sus actos. Mis palabras le dolieron a Vicky. Rugió y se abalanzó para golpearme. Pero los guardias de seguridad del hospital la detuvieron. Claire. Es por tu maldición que mi bebé se fue. Era el heredero de una familia adinerada. ¿Estás feliz ahora? ¿Estás satisfecha? Te lo digo. No seas demasiado orgullosa. Sigo siendo la esposa de un hombre rico. Y solo eres digno de ser un sirviente que cuida ese viejo sombrero. La gente a su alrededor no pudo evitar reír al oír sus palabras. Si de verdad vivía tan bien como decía. Ella no estaría aquí hoy. Vicky estaba como loca. Golpeaba a cualquiera que veía. Y los guardias de seguridad no pudieron contenerla. Al poco tiempo, llegó la policía. Aproveché la oportunidad para llamar a la policía mientras reinaba el caos. El comportamiento de Vicky se consideraba una alteración del orden público. No me incumbía si la criticarían, la educarían o la detendrían. Antes de irme incluso la saludé y le sonreí. Espero que puedas seguir siendo tu esposa rica hasta que mueras. Vicky me miró con crueldad. Parecía como si quisiera desgarrarme y tragarme. Después de eso, nunca volví a ver a Vicky y bloqueé toda su información de contacto. La pierna de mi suegra se había recuperado por completo bajo mi cuidado. Hizo las maletas y se preparó para irse. Inesperadamente Anon me hizo la incisión. Chocó accidentalmente contra el marco de la puerta sin prestar atención. Y de inmediato le apareció un gran chichón en la cabeza. ¡Ay! ¡Dios mío! Estoy ofendiendo a Taisui. Primero. Me rompí la pierna. Y ahora me golpeé contra el marco de la puerta. Ella hizo una mueca de dolor y no dejaba de quejarse de lo mala suerte que había tenido. La consolé. Mamá. Todas estas cosas desafortunadas han sucedido juntas. Podrías ir a comprar un billete de lotería.
Quizás Dios te bendiga y ganes la lotería. ¿De verdad, casualmente? Solo lo decía casualmente. Sabía que la probabilidad de ganar la lotería era menor que ver un alarde. Pero mi suegra lo creía firmemente. Su ahorrativa incluso gastó 100 yuanes en comprar billetes de lotería. No sabía si reír o llorar. Pero tampoco quería apagar su entusiasmo. Ese día, mi suegra no se fue e insistió en esperar el resultado de la lotería. Al día siguiente Iván regresó muy contento. Tan pronto como llegó a casa, anunció la buena noticia: se había convertido oficialmente en director de un hospital. Claire. ¿Sabes? Ese funcionario de alto rango pensó que mi cirugía fue excelente y me transfirió al hospital actual como director. Era el mejor hospital del país. Y el propio Iván no se lo esperaba. Es más, había desarrollado un nuevo tipo de método quirúrgico. La incisión quirúrgica fue pequeña. La pérdida de sangre fue mínima. La recuperación fue rápida. Y no habría dolor en el pecho. Esta investigación ya había sido patentada. Y ahora se había convertido en un experto en cirugía líder en el país. Esta vez, en lugar de pedirme mi opinión, me entregó directamente la escritura de la propiedad. Era una casa en el centro de la ciudad. Y solo mi nombre estaba escrito. Miré a Iván aturdido. Mientras él parecía orgulloso, esperaba mis halagos. Esta casa es un regalo para ti. Todo el dinero que obtuve de la patente se usó para comprarla. Es mi forma de agradecerte. Gracias por no quejarte de mi trabajo y por cuidar de mi mamá. Sabía que Iván era bueno en medicina y que trabajaba muy duro. No esperaba que él también ganara tanto dinero. En mi vida anterior, esa generación rica de segunda generación simplemente me daba una tarjeta para usar. Y la casa enorme en la que vivía no tenía nada que ver conmigo. Él solo me trataba como a una mascota. Me daba algo cuando estaba contento y me echaba cuando no lo estaba. Miré la escritura de propiedad con entusiasmo. Justo cuando estaba a punto de abrazar a Iván, oí un grito proveniente del dormitorio. Me preocupaba que mi madre, con menos y menos ley, se hubiera caído de nuevo y tuviera mala suerte. Entramos corriendo a la habitación. Pero la vimos mirando el teléfono. Sonrojada de la emoción y sin poder hablar. Mamá, no me asustes. ¿Qué te pasa? Mi madre, menos y menos ley, ni siquiera parpadeó. Temblando me entregó su teléfono y el billete de lotería que compró. Yo gané la lotería. Pensé que como mucho ganaría 3 o 5 mil a uno. Lo cual ya sería una suma considerable para ella. Inesperadamente no se había cumplido mi obsesión. Todos los números coincidían exactamente. Calculando así. Como gastó los 100 yuanes en los mismos números, ganó la asombrosa cantidad de 250 millones de yuanes. Menudo premio. Tanto Iván como yo nos quedamos atónitos. Revisamos el resultado de la lotería muchas veces antes de estar seguros de que realmente había ganado. Mamá. Eres increíble. No es mala suerte en absoluto. Es claramente un golpe de suerte. Mi madre, menos y menos ley, sonreía de alegría y se levantó contenta a empacar. Bien. Ahora puedo irme tranquila. Con este dinero, nuestra familia no tendrá que preocuparse por comida ni ropa el resto de sus vidas. Ella fue quien hizo una gran contribución a la familia. Y no había manera de que pudiera dejarla ir. Es más, durante los días que pasé con mi madre, menos y menos ley. No solo no me causó ningún problema, sino que además me ayudó a no aburrirme. Era una persona muy amable. Y estaba dispuesta a tratarla como a mi propia madre. Recordando su vida anterior, Vicky le había hablado con dureza y le había mostrado todo tipo de disgusto. No sabía que esta anciana a la que llamaba sucia y maloliente era en realidad un verdadero tesoro. Al día siguiente mi obsesión no se había cumplido. Fuimos a reclamar el premio. Primero, compramos un piso grande y también trajimos al padre de Iván. Nuestra gran familia estaba llena de alegría. Y nuestra vida era feliz y cómoda. Iván y yo también empezamos a planear tener un bebé. No sé de dónde sacó Vicky los espejos.
cuando se enteró de que Iván se había convertido en el director de Nel. En un hospital. Reapareció en mi vida. No dejaba de lanzarle miradas coquetas a Iván mientras hablaba. El señor Iván es muy joven y prometedor. Claire ha tenido mucha suerte. Su voz era tan afectada que ponía los pelos de punta. Cuando me miró, los celos en sus ojos casi se desbordaron. Aún no sabía que mi madre, menos y menos Ley, había ganado la lotería. De lo contrario, se volvería loca. Cuando la mano de Vicky estuvo a punto de tocarlo, Iván me esquivó rápidamente y me apartó sin mirar atrás. Esta vez, cuando vi a Vicky, me sentí muy incómodo. A juzgar por su ropa y su tez, que mejoraba gradualmente, esa rica segunda generación aún no la había abandonado. Esto no estaba bien. Varios amigos me informaron que Vicky ahora era aún más rica. Sus redes sociales estaban llenas de su vida cotidiana. Viajaba a varios países e incluso tenía su propio chat privado. La ropa que vestía y los accesorios que tenía también eran de varios niveles superiores a los de antes. Y lo más importante, su adinerada segunda generación apareció, e incluso en las fotos que publicó. Los dos se veían muy cariñosos, lo que despertó la envidia de muchos internautas. No podía creer que la segunda generación rica cambiara de repente. Y definitivamente no creía que hubiera un amor absurdo entre ellos. Entré a echar un vistazo y encontré algunas pistas en sus diferentes selfies. En varias fotos de Vicky. Incluso con filtros, era difícil disimular sus profundas ojeras. También había algunas fotos en las que claramente no se veía bien. Con la mirada perdida. Como si estuviera bajo los efectos de alguna droga. Justo entonces, Iván se acercó y me entregó su teléfono con cara de desconcierto. De repente Vicky me envió una solicitud de amistad. La rechacé. Pero ella seguía enviándolo. Es muy extraño. Mirando los mensajes coquetos que le envió a Iván por teléfono. Le respondí inmediatamente con mi propio tono. Cuídate y no codicies a los maridos de otras. Después de todo, es tu decisión. Guardé todas las fotos que me parecieron sospechosas, ya que no había pistas reales y no podía averiguar qué le pasaba exactamente. No podía molestar a la policía tan imprudentemente. Pero justo cuando me iba a casa después de comprar, en el estacionamiento subterráneo, de repente todo se volvió negro ante mis ojos. Y perdí el conocimiento. Cuando desperté, estaba atado a una silla. No había nada alrededor. Y parecía estar en una banda y una fábrica. Inmediatamente pensé en Vicky. En mi vida anterior, me apuñaló hasta la muerte. Y en esta vida, ella intentaba hacerme daño otra vez. La ira me quemaba el pecho. Estaba tan enfadado que temblaba por todas partes. En ese momento apareció Vicky con el pelo despeinado. Completamente diferente a las fotos que publicó. Parecía loca. Se tambaleaba al caminar. Y su rostro estaba terriblemente pálido. Oí que la anciana de tu familia ganó un gran premio. ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué puede esa vieja bruja ganar el gran premio? ¿Por qué tu esposo es tan excelente mientras que el mío es un buen menos por nada menos? ¿Por qué sigues viviendo mejor que yo? Al escuchar esto, ya no fingí más, la miré con calma y le dije, Vicky, suspira hondo. Es tu decisión. No puedes culpar a los demás. En la vida anterior, fuiste tú quien obstaculizó el ascenso de Iván. Tú que alejaste a mi madre, menos y menos Ley. Y tú que me mataste. Esta vez, también fuiste tú quien tomó la primera decisión. Tú también te equivocaste. ¿Por qué culparme? Vicky entrecerró los ojos y de repente rió. Así que tú también renaciste. ¿Por qué no me convenciste entonces? ¿Por qué dejaste que me casara con esa buena mujer sin valor ni dedicación? Es culpa tuya. Sacó un paquete de polvo blanco de la mano y caminó hacia mí paso a paso. Claire, no tengo a dónde ir ahora. Esto es todo lo que estás haciendo. Y tienes que ser como yo. Vicky tenía una sonrisa feroz cuando vi el paquete de polvos. Mis pupilas se dilataron de la sorpresa. ¿Cómo se atreve a hacer algo así?
Vicky, camino a la sesión Felbride. Aún no es tarde para que te detengas. De lo contrario, no tendrás a dónde ir. 10 ph. Deja de fingir amabilidad. Es repugnante. Mientras hablaba, me abrió la boca con un pellizco y estaba a punto de echarme el polvo. Luché desesperadamente y de repente sentí una oleada de fuerza. Y finalmente logré liberarme de las cuerdas. En el momento crítico levanté la silla y la estrellé con fuerza contra la cabeza de Vicky. Cayó en un charco de sangre. Me quedé sin aliento en shock y llamé a la policía. La policía e Iván se unieron. La policía controló a Vicky. Iván me abrazó con fuerza. Vicky fue trasladada al hospital para recibir tratamiento. Y la policía montaba guardia en la puerta, esperando a que despertara y la arrestara. Seguí el coche patrulla para declarar y les conté las fotos que había guardado y mis especulaciones. Efectivamente, siguiendo las pistas, se reveló la verdad. Y su rico esposo, de segunda generación, también fue arrestado. La verdad fue aún más indignante de lo que habíamos imaginado. Después de que Vicky perdiera a su hija, la generación rica de la segunda generación pensó que ya no valía nada y quiso abandonarla tras cansarse de ella. Pero se había acostumbrado a la vida acomodada y les rogó a los ricos de la segunda generación que no se divorciaran. Para seguir viviendo una vida plena, aceptó ayudar a los ricos de la segunda generación a encontrar todo tipo de mujeres. Formar una cadena industrial gris. Además, para evitar las palizas diarias y ganar más dinero. De hecho, empezó a traficar con la segunda generación rica y también consumía drogas. Ahora supimos que la segunda generación rica era, en realidad, un hijo ilegítimo. No heredó el negocio familiar y no fue reconocido por la familia. Simplemente se le permitió vivir gracias a su adinerada ascendencia. Ahora que algo había sucedido, la familia adinerada lo eliminó de inmediato del registro familiar, afirmando que la niña había sido intercambiada al nacer y que la segunda generación rica no tenía relación con la familia adinerada. La segunda generación rica y Vicky fueron condenadas a muerte. Habían dañado a innumerables niñas inocentes. Violó las leyes del país. Y cometió el delito más grave. Tras renacer. Aún así, terminó así. Yo ya había conseguido quedarme embarazada y nuestro nuevo piso grande estaba al cuidado de Iván y mi madre, menos y menos ley. Di a luz a mi princesita sin contratiempos. El hospital donde trabajaba Iván envió a varios médicos al lugar del desastre durante el reciente deslizamiento de tierra en la zona montañosa. El hospital. A pesar de la gran cantidad de pacientes, se salvaron innumerables vidas y no hubo ni un solo caso de infección bacteriana. La habilidad quirúrgica de Iván y su organización del rescate contribuyeron a ello. La ciudad lo elogió a él y al hospital. Y también le concedieron el título de modelo más destacado del año. Ahora estoy sumamente satisfecho con mi vida. Tengo un esposo considerado. Una hija encantadora. Padres sanos, menos y menos ley. Y más riqueza de la que podría gastar en esta vida. Tras renacer, agradezco haber tomado la decisión correcta. Fin del texto completo. Mi hermana menor y yo renacimos una semana antes de que nos subiera la fiebre. Esta vez, me arrebató a mi compañero de cita a ciegas y se casó en un instante, hermana. En esta vida, por fin me toca disfrutar de una buena vida en el apocalipsis. Estaba muy emocionada. Pensaba que una buena vida estaba a la vuelta de la esquina. No pude evitar reírme. Siguiendo a ese marido incompetente y abusivo. ¿De verdad cree que es tan fácil sobrevivir al apocalipsis? Uno en mi vida anterior. Morí en las llamas de las altas temperaturas. Mi hermana menor me culpó por disfrutar solo mientras la dejaba. Nuestros padres sufren en los últimos días. ¿Por qué deberías poder disfrutar del aire acondicionado y comer estofado? Mientras mis padres y yo solo podemos sobrevivir con tu escaso apoyo. Entonces muramos juntos. La temperatura ya era extremadamente alta. Y la casa era altamente inflamable y explosiva. En su resentimiento, mi hermana menor encendió la estufa de gas en casa. Y el enorme incendio quemó a todos en el edificio.
Cuando volví a abrir los ojos, estaba sentada en una cafetería genial. Frente a mí estaba mi esposo de mi vida anterior, Jack. Era un poco pequeño burgués. Había abierto 3 restaurantes de hot pot en la zona. Y su negocio iba viento en popa. Era solo un poco mayor. Sin embargo, mis padres decían que un hombre mayor sabría cuidar de su esposa. La voz chillona de mi hermana menor se escuchó detrás de Jack. Soy yo quien debería tener una cita a ciegas contigo hoy. Corrió hacia mí a toda prisa. Sintió calor en el pecho mientras jadeaba en busca de aire. En el momento en que vio al hombre, una luz de determinación brilló en sus ojos. En un instante me di cuenta de que mi hermana menor también había renacido. Esta vez, quería robarme a mi prometido. Fingí enojo y miré a mi hermana menor con cara de tontería. ¿De qué estás hablando? Mis padres me obligaron a tener esta cita a ciegas. Dijeron que me estaba haciendo mayor y que era hora de formar una familia. Al principio me negué. Pero no soportaba que mi madre llorara y armara un escándalo. Hannah se tocó el pelo. Se sentó y pateó a la astuta. Y me sacó de la silla, hermana. No digo tonterías. Me enamoré de Jack a primera vista. Me gusta. Desde que llegó Hannah. Jack tenía los ojos casi pegados a ella. Desde que éramos pequeños, Hannah era más guapa que yo. Se parecía a nuestro padre. Con rasgos prominentes y puentes y piel clara. Siempre era el centro de atención donde quiera que iba. No me sorprendió en absoluto que Jack se encaprichara con ella. Hannah intentó ahuyentarme con urgencia. Me decía que no interfiriera en su cita a ciegas. Observaba las miradas cariñosas entre ambos. Contuve la risa y asentí. ¿Y mamá? Hannah estaba impaciente. Vete rápido. Hablaré con mamá. No podía creer que Jack fuera un buen hombre. ¿Verdad? En mi vida anterior también. La apariencia de Jack también me engañó. Pensé que era un hombre honesto y de familia. Por insistencia de mis padres, nos casamos en un instante. Y me mudé de mi casa a la de Jack, arriba. Pero pronto, justo en el momento, llegó el apocalipsis de las temperaturas bajo cero. Hacía tanto calor que la gente no se atrevía a salir. Y la falta de agua y comida provocó la muerte de mucha gente. Por culpa del negocio de Jack, un restaurante. Nuestra casa estaba repleta de verduras y carne. Ingenuamente pensé que mis padres estaban a salvo. Pero Jack no solo se negó a que los ayudara. Pero incluso me redujo las raciones. Solo podía comer un bollo al vapor al día. Si me atrevía a robar comida, me pegaría. Son todos míos. ¿Cómo te atreves? Perra. ¿Robar comida? Por un lado, mis padres me rogaban desesperadamente que los ayudara. Así que tuve que guardarles mis raciones diarias. Pero Hannah estaba muy insatisfecha. Me culpaba por comer estofado y disfrutar del aire acondicionado mientras obligaba a nuestra familia a comer bollos secos al vapor. Temía que mis padres se preocuparan. Así que nunca les dije la verdad. Así sin más. Hannah estaba llena de resentimiento. Encendió la estufa de gas en casa. Y nadie pudo escapar del fuego. Ya que Hannah insistió en este matrimonio. ¿Por qué debería oponerme? 3. Era obvio que Hannah tenía prisa. Fue a una cita a ciegas por la tarde y dijo que quería casarse por la noche. Mamá y papá. Quiero casarme con Jack. Mis padres no estaban de acuerdo. Su rostro estaba sombrío y tan pronto como Hannah entró por la puerta, se resistían a regañar a su hija menor. Así que me convertí en el blanco de sus críticas. Annie. Dime. ¿Qué está pasando exactamente? Les conté lo que pasó en la cafetería por la tarde. Justo cuando estaba a punto de tomar un sorbo de agua. Mi madre dio un paso adelante y me quitó el vaso de la mano de un manotazo. El agua me salpicó el pelo. Y el vaso voló al suelo y se hizo añicos. Debes ser tú quien no quiere casarse con mi hermana. ¿Verdad? ¿Ese Jack? ¿Cómo puede ser digno de mi Hannah? De repente levanté la vista y miré fijamente a mi madre.
De repente me di cuenta de que ella siempre lo había sabido. Sabía que Jack no era un buen hombre. Pensaba que su preciosa hija menor no podía casarse con él. ¿Pero podría? Mi madre también se dio cuenta de que había dicho algo malo e intentó compensarlo. O sea, con el mal carácter de tu hermana. Definitivamente la van a acosar si se casa. Has sido sensato desde pequeño. Así que tus padres se sienten cómodos contigo. A Hannah no le importó. Insistió en estar con Jack por mucho que mis padres intentaran convencerla. Ella seguía decidida. No sé qué les dijo Hannah a mis padres. Pero al día siguiente cedieron y aceptaron que Hannah se casara con Jack. Jack, como era de esperar, estaba encantado. En ese momento le tenía mucho cariño a Hannah. Los dos estaban deseando estar juntos todos los días. Hannah y Jack se casaron en un instante. No hubo ceremonia nupcial. Solo una cena familiar. Durante la comida, Hannah parecía estar presumiendo deliberadamente. Casi se aferró a Jack y no dejaba de proclamar su soberanía. Como solo era su vida de recién casados, Jack también estaba feliz de mimarla. Durante toda la comida, Hannah ni siquiera tocó sus palillos y solo le dio órdenes a Jack. Cariño, quiero comer esto. Dámelo. Después de eso, incluso me miró con una mirada triunfal. Fui al baño en medio de la comida. Y Hannah me siguió. Cerró la puerta y me apretó contra el lavabo. Y su voz extremadamente cruel resonó. Para mi hermana. En esta vida. Por fin me toca disfrutar de una buena vida en el apocalipsis. Se levantó la manga deliberadamente para revelar un gran brazalete de oro dentro. Hermana, Jack insistió en comprarme este brazalete de oro. Dije que era un desperdicio de dinero. Pero él dijo que no me bastaba y que me compraría una habitación llena de oro en el futuro. Hannah quería verme enojada y envidiosa. Pero solo sonreí y asentí. ¡Qué bien! Como tu hermana, sin duda te deseo que encuentres el amor verdadero. Hannah sintió como si le hubiera dado un puñetazo al algodón. Quedándose en ridículo. Una pizca de confusión cruzó mi mente. ¿Pero a qué te refieres con el apocalipsis que acabas de mencionar? Sus pupilas se encogieron. Y me soltó instintivamente. Me miró de arriba a abajo con una mirada escrutadora. Como si se le hubiera ocurrido algo, me arrebató el teléfono. La vi abrir la información de mi banco en línea y descubrí que no había ningún gasto. Hannah se emocionó visiblemente más y murmuró en voz baja, parece que soy la única que ha renacido. De hecho, soy la elegida. Bajé la mirada. Por supuesto, Hannah no pudo encontrar nada. En ese momento supe que había renacido. De hecho, ya había empezado a preparar provisiones. Sin embargo, usé los pocos ahorros que había guardado en secreto durante años. ¿Cómo podría enterarse? Mi intuición me decía que si Hannah supiera que estaba almacenando provisiones en secreto, sin duda intentaría apoderarse de ellas. En esta vida. Déjame disfrutar de mi olla caliente mientras la veía recibir una paliza en el apocalipsis. Hannah me puso a prueba unas cuantas veces más. Solo cuando mi madre llamó a la puerta me dejó ir. Después de comer, Hannah llevó a Jack a mirar sus fotos de infancia. Señaló al pequeño moreno de piel oscura en la foto grupal. Se rió con ganas, cariño. Nunca hubieras adivinado que esta personita de piel oscura es mi hermana. ¿Verdad? Te lo digo. De niña, era muy morena. La gente creía que era mi hermano. Jejeje. Al ver el asco en los ojos de Jack, Hannah estaba aún más feliz. Me quedé allí sentada, como una persona transparente, durante todo el proceso. Y una leve frialdad apareció en la comisura de mis labios. Ya me había acostumbrado. A Hannah siempre le había gustado menospreciarme para enaltecerse. Al día siguiente de que Hannah y Jack recibieran su certificado de matrimonio, ella se mudó al piso de arriba para vivir con Jack. No pidió dote. Pero Hannah fue más lista. Pidió derribar el muro que separaba los dos pisos y añadir una escalera. Así, el apartamento de 2 habitaciones se convirtió en un dúplex. Al principio, Jack no estaba de acuerdo. Pero mis padres me dieron una lechería generosa.
Cuando me casé en mi vida anterior. No recibí nada. Nadie me preparó ni una colcha de boda. El favoritismo de mis padres era cada vez más evidente. ¿Cómo pude ser tan tonto en mi vida anterior como para no darme cuenta? Desde pequeños. Cualquier cosa que Hannah quisiera. Mis padres cumplían sus deseos sin dudarlo. En cuanto a mí, porque era fea, de aspecto deslucido y poco inteligente. Nunca fui la favorita de mis padres. Lo que más me decían era, si tan solo fueras la mitad de inteligente que tu hermana. Hice todo lo posible por demostrarlo. Esperaba que mis padres me quisieran un poco más y se sintieran orgullosos de mí, aunque fuera por una vez. Pero por muy bien que lo hiciera, no se comparaba con unas palabras dulces de mi hermana para ganarme su favor. A mis padres les gustaba salir con Hannah. Y siempre recibían muchos elogios. Al contrario. Afuera. Incluso se resistían a admitir que yo era su hija. Pensaban que era fea y poco inteligente. Y que no era presentable. Una vez me resistí. Pero solo recibí los regaños de mi padre y las bofetadas de mi madre. ¿Por qué eres tan egoísta? ¿Por qué siempre tienes que competir con tu hermana por todo? Eres la hermana mayor. ¿No conoces la historia de Conrong regalando el bolso? En mi vida anterior, acepté casarme con Jack porque estaba tan hambrienta de amor que me casé casualmente. Anhelaba desesperadamente a alguien que comprendiera mis alegrías y mis penas. Ahora que he renacido, me he dado cuenta de que debo quererme bien. Hannah seguía sin confiar en mí, de hecho, les pidió a mis padres que me cuidaran. Cada vez que salía, mis padres buscaban todo tipo de excusas para seguirme y nunca me dejaban salir sola de casa. Sabía a qué le tenía miedo. Tenía miedo de que yo también renaciera y de que tuviera una aventura con Jack y arruinara su buen matrimonio. Se acercaba el apocalipsis de las temperaturas bajo cero. En mi vida anterior. La temperatura alta llegó repentinamente. Y la temperatura global se disparó. Incluso los polos norte y sur se derritieron rápidamente. Hubo inundaciones y tsunamis en muchos lugares. Las zonas del interior sufrieron sequías. El lago más grande de la ciudad de Jian se secó, matando a miles de peces. Este apocalipsis de temperaturas bajo cero duraría un mes entero. Después de que pasaran las altas temperaturas. Una tormenta continua que duró casi medio mes inundó la ciudad entera. Fue una batalla muy prolongada. Tuve que preparar una gran cantidad de suministros. Después de todo, en el momento crítico podría convertirme en el paria de la familia. Por suerte, tras cumplir mi sueño, finalmente encontré una oportunidad. Hannah iba a tomarse fotos de boda con Jack. Y sugerí que también nos tomáramos una foto familiar. Mamá y papá. Aprovecha. Tomémonos también una foto familiar. Debería haber un descuento si nos tomamos las fotos juntos. Hannah se puso alerta de inmediato. Excepto por ver a Jack durante la comida de ese día. En los días siguientes, Hannah evitó deliberadamente nuestro contacto. De hecho, tenía muchas ganas de decirle que solo quería vivir bien. No me interesaba su hombre. Obviamente, habiendo cumplido mi ANSI, Hannah no me creería. Mi madre sabía exactamente lo que Hannah estaba pensando. En su opinión. Con Hannah siendo tan excepcional, ¿cómo podría Jack encapricharse de mí? Una persona mediocre. Tu padre y yo iremos a rehacer nuestras fotos de boda. No hace falta que me acompañes. Estaba rebosante de alegría por dentro. Pero aún así, por fuera, tenía que fingir decepción. Después de que se fueron, no podía esperar a salir. El día que renací. Alquilé un apartamento en un edificio alto. Incluso si hubiera una inundación, podría sobrevivir sano y salvo. Ahora, lo más importante era comprar suficiente agua y comida. Con un objetivo claro. Compré cosas rápidamente. Tardé media hora en pedir 500 barriles de agua. Por suerte, después de haber cumplido con mi ANSI. La casa alquilada era bastante grande y estaba en el último piso. Aunque hacía un poco de calor. También tenía un pequeño ático. Instalaría un generador individual más tarde. Así no tendría que preocuparme ni siquiera si hubiera un corte de luz.
Luego fui a la sección de carnes. Pollo habiendo cumplido mi ANSI. Pato. Pescado. Me llevé todo, filetes de res, camarones grandes y cangrejos. Por suerte, después de cumplir mi ANSI, la casa alquilada tenía 3 congeladores enormes, en los que cabían fácilmente todas estas cosas. Cuando me preguntaban por el camino, les decía que estaba preparando un restaurante y que estaba comprando provisiones. También compré todos los estantes de bocadillos, como papas fritas y tiras picantes. Luego vino la comida instantánea. Compré 20 cajas de ollas calientes autocalentables y 10 cajas de fideos instantáneos de cada sabor. Calculé lo que había comprado. Me alcanzaba para comer hasta el año que viene. Pero seguía sin ser suficiente. Porque quería amarme bien. Por supuesto, me pondría lo más cómodo posible. A regañadientes. Compré una pecera enorme para poder comer marisco fresco después. Tampoco podían faltar los cangrejos reales y las langostas. Nunca antes me había animado a comerlos. Pero ahora tenía que probarlos. Las frutas se echaban a perder con facilidad. Si una se echaba a perder, las demás tampoco se podían comer. Así que simplemente compré 20 cajas de frutas de alta calidad envasadas al vacío. No solo eran fáciles de almacenar, sino que también venían envasadas individualmente. Recibí muchas miradas de asombro. Todos pensaron que estaba robando el supermercado. Por suerte me dirigí con éxito. Porque compré una gran cantidad. Había servicio de entrega. De lo contrario, realmente no sabía cuánto tiempo me llevaría trasladar todo esto. Con los suministros principales preparados, dejé escapar un suspiro de alivio. Aún quedaban cosas menos importantes. Y aún me quedaban 3 días. Tiempo suficiente. Eran las 7 cuando llegué a casa después de hacer la compra. Mis padres aún no habían vuelto. Ya eran más de las 7 de la tarde. Pensé que mis padres ya habrían comido. Preparé un plato de fideos instantáneos temprano para saciar mi hambre. En mi vida anterior, llevaba mucho tiempo con hambre. Así que ya no era tan exigente con lo que comía. Todo me parecía delicioso. Después de comer los fideos instantáneos y lavar el plato, mis padres por fin regresaron. Hannah los mandó a la puerta y habló en voz alta a propósito para que pudiera oír a mamá y papá. El cangrejo de pan estaba delicioso hoy. ¿Verdad? Uno cuesta un par de cientos de yuanes. Jack dijo que mientras te guste, te llevará de nuevo la próxima vez. Subconscientemente, pensé en la gran pecera de la casa alquilada. Había 10 cangrejos rey. Cada uno con una carne deliciosa y jugosa. También tenía muchos congelados en el refrigerador. Sin duda sería genial tenerlos en una olla caliente. En mi mente planeé darme el gusto de comerme una olla caliente de carne de cangrejo. Esta comida conquistó por completo a mis padres. Desde que volvieron a casa, no paraban de elogiar a Jack. Repetían una y otra vez que eran la pareja perfecta. Simplemente fingí no oír y me ocupé de acumular provisiones poco a poco. Hannah no parecía tener prisa. Estaba ocupada siendo cariñosa, menos con su chica, con Jack todos los días. Aún así me aprovisioné de fideos instantáneos en casa, con la excusa de que el supermercado tenía descuento. Pero mis padres me despreciaban por ser tan indecorosa. Mira qué filial es tu hermana con tu padre y conmigo desde que se casó. Y mírate a ti. Solo compras fideos instantáneos rebajados en el supermercado todo el día. No me culpes a mí ni a tu padre por ser parciales. ¿Qué le vamos a hacer si tú tampoco caes bien? Aunque yo les disgustaba tanto. Cuando sugerí mudarme, no lo permitieron. Bueno. ¿Quién querría perder una empleada doméstica gratis en casa? Normalmente iba a mi 3ª sesión de fotos de boda. Podía terminar mi trabajo en casa y no necesitaba ir a la empresa. Mi madre siempre decía que le dolía la espalda. Como hija sensata, tomé la iniciativa de encargarme de todas las tareas del hogar. Con el tiempo, se convirtió en algo que se esperaba de mí. Incluso ahora que Hannah está casada, todavía me trae la ropa para lavarla todos los días. Ah, y también está Jack.
El último día antes de que llegara la fiebre alta, tiré la toalla. No hice las tareas del hogar. No lavé la ropa. Y fingí no ver el fregadero lleno de platos y palillos sucios. En cuanto Hannah entró, se tapó la nariz y se portó con generosidad con mi madre. Mira a mi hermana. ¿Cómo es posible que no haga nada de limpieza en casa todo el día? Qué desordenada está esta casa. Parece que no le importas nada. La cara de mi madre se puso fría al instante. Y solo entonces se dio cuenta de que nadie había hecho las tareas del hogar. Me ordenó a mí. ¿Qué haces? Ve a limpiar este desastre ahora mismo. Con razón no puedes casarte. Me senté en el sofá. Impasible. Pero no pude evitar sentir un escalofrío. No ignoraba que tenía la mano herida. Y ni hablar de tocar agua. Ni siquiera podía levantar nada pesado. Ya que Hannah es tan sensata, ¿por qué no ayudas con las tareas del hogar? De verdad que no los entiendo. Si no les caigo bien. ¿Por qué me diste a luz? Mi madre se enojó tanto que cerré la puerta y regresé a mi habitación. Dejándolos afuera. Al día siguiente. La temperatura alta llegó como se esperaba. Temprano por la mañana. El sol ya estaba alto en el cielo. La temperatura hoy es de 45 grados Celsius. Y seguirá subiendo la semana que viene. Atención a todos. Por favor, no salgas a menos que sea necesario. Miré las noticias y estaba a punto de encender el aire acondicionado cuando descubrí que faltaba el control remoto. Salí a revisarlo. No solo había desaparecido el control remoto. Mis padres tampoco estaban por ningún lado. Justo cuando estaba a punto de llamarlos. Revisé los momentos de Hannah en WeChat. Publicó una foto de toda la familia reunida. Con una olla caliente llena delante. El pie de foto decía: no hay nada más feliz que disfrutar de un estofado en familia en un día caluroso. Enseguida comprendí que toda la familia había subido a disfrutar de un estofado. Parecía que la familia se lo estaba pasando genial. Pero, ¿seguiría Jack siendo tan generoso ayudando a mis padres una vez que se diera cuenta de que algo andaba mal? Se suponía que Jack no lo sería. Por suerte, después de haber cumplido con mi deseo, tenía un montón de fideos instantáneos en casa. Deberían durarme bastante. Cuando abrí el refrigerador, me quedé atónito. Estaba completamente vacío. Así que el estofado que comió Hannah estaba hecho con ingredientes de nuestra casa. Me burlé con rabia. Sin saber si elogiarla por ser estúpida o por ser demasiado confiada. Depositó todas sus esperanzas en un hombre. Estaba destinada a arrepentirse. Al día siguiente. La temperatura finalmente superó los 50 grados Celsius. Y todos se dieron cuenta de que algo andaba mal. Mis padres querían abastecerse. Pero Hannah los detuvo. Mamá y papá. ¿Para qué están abasteciéndose? Lo que hay en casa de Jack nos alcanza para comer durante varios meses. ¿Para qué malgastar el dinero? Mis padres pensaron que tenía razón e incluso la elogiaron por elegir un buen esposo. No sé qué le dijo Hannah a mi madre después de irse. Mi madre parecía haberse transformado en otra persona. Me miró con una mirada siniestra. Con un destello de culpa en sus ojos. Lo cual fue rápidamente reprimido. Amy. Sal a comprar más verduras. Como hermana mayor, debería darte vergüenza comer comida ajena. ¿Verdad?, exclamé sorprendida, mamá. Hace más de 50 grados afuera. ¿Dónde puedo comprar verduras? ¿No dijo Hannah que la familia de su esposo tiene verduras? Mi madre montó en cólera y me señaló. Hannah tenía razón al gritar. ¿Aún no te rindes con Jack? ¿Cómo pude tener una hija tan desvergonzada? Incluso codicias a tu propio cuñado en menos de la ley. Arriesgué el cuello y dije, ¿no era mi cita a ciegas desde el principio? Claramente gatito Fuffelbeinsey. Hannah me lo robó bofetada. El pecho de mi madre se llenó de ira. Y me dio una bofetada fuerte. Podría haberla esquivado. Pero no lo hice. A mis padres no les importó nada. Entre los dos me echaron de casa.
No vuelvas si no puedes comprar las verduras. No puedes comer gratis en casa. Después de decir eso, cerraron la puerta sin piedad. El suelo estaba tan caliente que me quemaba los pies. Por suerte con Fufeltli, estaba preparado y llevaba puesto un traje aislante térmico. Sabía que mis padres me abandonarían. Pero no esperaba que tuvieran tanta prisa. Regresé inmediatamente a mi casa alquilada. Ya que insististe en echarme. No me culpes. Cuando volví a mi casa alquilada, me sentí completamente relajado. Me di un baño y comí un helado Häagen-Dazs antes de finalmente relajarme. Por otro lado, Jack tuvo una pelea con Hannah. Hannah estaba de muy buen humor después de enterarse de que mis padres me habían echado de casa y dijo que quería una buena cena para celebrarlo. Inesperadamente, el rostro de Jack se ensombreció e inmediatamente. ¿No sabes cómo está la situación afuera? ¿Cómo te atreves a seguir comiendo y bebiendo con tanta generosidad? A Hannah no le importó, cariño. ¿De qué tienes miedo? No teníamos muchas provisiones en casa. Mis padres tampoco comen mucho. Es suficiente para que una familia coma durante varios meses. Pero Jack, de repente, montó en cólera. Pensó que a Hannah solo le importaba su familia natal, y se arrepintió de haber derribado el muro que separaba las dos casas. Al principio, le gustaba Hannah y estaba dispuesto a mimarla. Pero ahora, con la situación tan incierta afuera, era muy probable que empeorara en el futuro. ¿Cómo podría mantener a esos dos ancianos? Claro que sí. Jack no quería. Hannah fue refutada. Y ella se sintió inmediatamente infeliz. Empezó a maldecir a Jack sin pensarlo. Al principio, Jack la toleraba. Pero luego no pudo contenerse y empezó a golpear a Hannah. Perra. Te casaste conmigo. Pero sigues pensando en tu familia natal todo el día. Jack fue lo suficientemente inteligente como para taparle la boca a Hannah para evitar que hiciera un sonido. Después de una brutal paliza, Hannah se sometió por completo. Jack también se disculpó con ella. Y se reconciliaron. Pero fueron mis padres, los de abajo, quienes sufrieron. Esperaron y esperaron. Pero nunca recibieron ayuda de su hija. Así que mi madre no tuvo más remedio que llamarme. Pensé que estaba preocupada por mí. Pero en cuanto contesté el teléfono, me regañaron. Mocoso. ¿Dónde demonios fuiste cuando te pedí que compraras verduras? ¿Acaso quieres matarnos de hambre a tu padre y a mí por no volver en tanto tiempo? Enseguida comprendí que Hannah debió haberlos ignorado. De lo contrario, ¿por qué se les ocurriría a los dos ancianos llamarme? Tras ordenar mis palabras, me quedé atónito y dije: mamá. Casi me muero de calor afuera. Todos los supermercados y tiendas están cerrados. No sé dónde comprar. Al otro lado del teléfono, alguien gritó furioso: no vuelvas si no los compraste. Se me enfrió el corazón por completo. Esta también fue la última vez que comprobé cuánto miedo les tenía a mis padres. Si les importara lo más mínimo, los habría traído. Desafortunadamente me dirigía a Selmae. Fueron ellos quienes me alejaron cada vez más. 10 al tercer día de fiebre alta. No había gente en la calle en absoluto. A esa hora. Y mucho menos saliendo. Incluso acercarse a la ventana te quemaba con el sol y te desprendía una capa de piel. En cuanto a mis padres, fueron a buscar a Hannah varias veces. Pero ella me rechazó sin piedad. Mamá y papá. Ahora estoy casado. No puedes esperar que me encargue de todo. ¿Qué pensará Jack? ¿Puedes pensar en mí para variar? Ahora que escasean las provisiones, a nuestra familia tampoco le queda mucha comida. No vengan a mí. Descúbranlo ustedes mismos. Mis padres. ¿Quiénes fueron rechazados por Hannah? Eran como globos desinflados. De hecho, todavía quedaban algunas provisiones en casa estos días. Las dejé antes de irme. Si mis padres las hubieran guardado, podrían durar un mes. Tras ser rechazados por Hannah, no le guardaron rencor. En cambio, me echaron la culpa de todo.
Vi por la cámara de vigilancia como mi madre, sentada en el sofá, empezó a regañarme. Amy es realmente demasiado. Lleva tanto tiempo fuera. Aunque esté afuera. ¿No sabe que debe pedirle a alguien que nos traiga algo? ¿Acaso quiere matarnos de hambre? Siempre me he preguntado por qué mi madre me odiaba tanto. Pero ya no me importa. Hannah tampoco lo estaba pasando bien. Después de renacer, solo pensó en cómo confiar en Jack y nunca pensó en confiar en sí misma. Además, Hannah fue mimada desde niña y solo era un jarrón bonito. Cuando algo realmente sucedió, no pudo evitarlo en absoluto. Por ejemplo, ahora, cuando Jack le pidió que cocinara. Hannah ni siquiera sabía encender la estufa de gas. Desde que Jack la golpeó por primera vez, la golpeaba cada vez que estaba triste. Al ver a Hannah siendo torpe, se molestó y le dio una patada. Te apoyo. Pero no puedes trabajar. Mejor me quedo con un perro. Hannah tuvo una reacción física por las palizas que recibió últimamente. Y también empezó a resentirme. ¿Por qué no le dije que Jack era así? No dejaba de pensar en volver corriendo a casa. Pero la escalera que bajaba directamente estaba bloqueada por Jack. Y salir del exterior podría incluso matarla de calor. Incluso si volvía a casa. No había comida en casa. Y regresar significaría esperar la muerte. Hannah se consolaba pensando que solo habían sido unas cuantas palizas. Amy fue expulsada de la casa y tal vez incluso estuviera muerta afuera. En cuanto a por qué pude ver la cámara de vigilancia en la casa de Hannah, se lo agradecí a Hannah. El día que quiso derribar el muro que separaba las dos casas. Aproveché la excusa de subir a echar un vistazo y sin darle importancia, coloqué unas minicámaras de vigilancia. Hannah aún tenía la idea de conquistar a Jack. Se esforzó mucho por aprender a cocinar y se encargó de todas las tareas de la casa. Cariño, antes me equivocaba. Ahora me doy cuenta desde que me casé contigo. Marido y mujer somos uno. Por la demostración de debilidad de Hannah, lo único que recibió fue el comportamiento aún más excesivo de Jack. En mi vida anterior, me resistí con desesperación. Si Jack no hubiera tenido miedo, moriría con él. Ni siquiera habría tenido la oportunidad de ayudar a mis padres. En el vídeo de vigilancia, Jack comía pescado y carne grandes todos los días. Mientras Hannah solo podía sostener humildemente un tazón y arrodillarse frente a él. Esperando a Jack, tampoco llamado Caridad. En cuanto a mis padres, abajo. Olían la deliciosa comida del piso de arriba todos los días y creían que Hannah se lo estaba pasando en grande a sus espaldas. Así que su resentimiento hacia ella aumentó inconscientemente. Por primera vez en su vida. Mis padres tuvieron una gran pelea desde que me echaron de casa. Las tareas del hogar volvieron a recaer sobre mi madre. Tenía que cocinar todos los días. Y había envejecido mucho. Es culpa tuya. ¿Por qué no me detuviste cuando eché a Amy? Si no se hubiera ido, no estaría tan cansado. A esa mocosa no le importamos nada. Definitivamente no es nuestra hija biológica. La criamos para nada. Parecían haber olvidado por completo que Hannah, que estaba arriba, los había abandonado. Solo tenían resentimiento hacia mí. Mi mano se quedó paralizada. No podía creer lo que oía. ¿Qué querían decir con que no era nuestra hija biológica? Entonces oí a mi padre resoplar con frialdad: no debimos haberla acogido cuando era tan lamentable. La criamos para nada. Y no nos ha dado nada a cambio. Más le vale estar muerta. Los años de favoritismo por fin tuvieron respuesta. ¿Entonces no era hija biológica de mis padres? En ese momento, reí y lloré a la vez. Y la culpa en mi corazón finalmente se disipó por completo. Una semana después el mundo entero estaba en pánico. La fiebre no bajaba. Y las provisiones en todas las casas estaban casi agotadas. Y Jack tuvo una aventura con la viuda de al lado. La trajo abiertamente a casa. Cuando Hannah lo vio, corrió a golpear a la mujer. Pero Jack la pateó y la hizo volar. Recordé que en mi vida anterior, Jack también tenía algo que ver con esta viuda. De hecho, llevaban mucho tiempo teniendo una aventura en privado.
Es solo que en ese momento, Jack temía que me volviera loca. Así que no se atrevió a traer a la mujer a casa. Solo la tonteaba en privado por la noche. Ahora que Hannah había perdido la iniciativa en la relación, Jack ya estaba harto de ella. 12, claro. Ahora no le importaría la cara de Hannah. Perra. No tientes a la suerte. Te habrías muerto de hambre sin mí. Mientras yo quiera. Puedo traer a más de una mujer a casa. Si quieres vivir, ve a cocinar ahora mismo. Hannah odiaba a Jack profundamente y también se arrepentía. Podría haber llevado una buena vida con el recuerdo de una vida más. ¿Por qué puso todas sus esperanzas en un hombre? Pensando en esto, Hannah derramó lágrimas de arrepentimiento. No dejaba de pensar en escaparse. Pero no soportaba tener las provisiones de Jack esparcidas por toda la casa. También tenía un poco de orgullo y quería demostrar que vivía mejor que yo. Jack y la viuda se lo pasaban genial en la habitación. Mientras Hannah se secaba las lágrimas sola en la cocina. Ni siquiera pensaba en sus padres, que vivían abajo, cuyas provisiones estaban casi agotadas. Vivían en una gran miseria. Mientras que mi casa era simplemente un paraíso. Saqué un cangrejo real y una langosta de la pecera y me preparé para preparar un estofado de langosta. Por suerte, después de haber cumplido con la sesión de Leigan, se me da bastante bien cocinar. En poco tiempo. Todos los ingredientes estaban listos. La base de la olla caliente debe freírse primero. Lo que lo hace más aromático. También está la sopa de huesos grandes que preparé por la mañana como base del estofado. Luego le puse la cabeza de la langosta zapatilla que corté y las cociné juntas. Estaba tan delicioso después de haber cumplido con Leigan. Dulce y fragante que uno apenas podía resistirse a morderse la lengua. Tomé una foto a propósito y la publiqué en mis momentos de WeChat. El pie de foto decía: no hay nada más feliz que disfrutar de una olla caliente y el aire acondicionado en un día sofocante. Esta publicación en WeChat solo la vio Hannah. Mis padres. Y Hannah no me decepcionó. Al poco tiempo me llamó. En cuanto se conectó la videollamada, Hannah vio la rica variedad de platos en mi mesa. Esta vez ya no dudó y estuvo segura de que yo también había renacido. Amy. Sabías claramente que Jack no era un buen hombre. ¿Por qué no me detuviste? Mirando a Hannah con la cara magullada y su expresión de rechinar los dientes. Parecía desear poder destrozarme. Me temo que me culpaba de todo el sufrimiento que había padecido. Arqueé las cejas y apunté con el teléfono hacia la mesa. ¿Qué debería impedirte? ¿No insististe en casarte con él desde el principio? Incluso dijiste que te tocaba disfrutar de una buena vida. Debería agradecerte por eso. De lo contrario, aún tendría que encontrar la manera de deshacerme de ese hombre. TSK. Se puede considerar que has hecho una buena acción. Cuanto más feliz estaba, más se enojaba Hannah. Me odiaba por completo. Estás aquí disfrutando y no te importan para nada nuestros padres. ¿Verdad? Amy. Nunca pensé que pudieras ser tan egoísta. Nuestros padres te criaron para nada. Madre mía. Estaba intentando secuestrarme moralmente. Pero desafortunadamente. No lo aceptaría. Amy, lo siento. ¿Has conocido a otro hombre? Me quedé sin palabras. ¿Crees que todos son como tú y no pueden vivir sin un hombre? Idiota. Poco después, Hannah colgó el teléfono. Mis padres llamaron. Pero no contesté. Temía que la pareja de ancianos no pudiera dormir por la noche si veían lo bien que me iba. Mira qué considerado soy. 13 en los siguientes días. Hubo un corte de agua y luz. Y el mundo exterior se convirtió en un infierno. Muchos hogares estaban completamente desabastecidos. Desesperados por el hambre. Albergaban malos pensamientos y salieron a robar y destruir. Afortunadamente, habiendo cumplido con Lea, cuando alquilé este lugar, me atrajo la gran puerta de hierro de la entrada. Y también hice una cerca eléctrica. Siempre y cuando me negara a abrir la puerta. Nadie pudo entrar.
Además, ya que hacía tiempo que no había habido nadie. Nadie pasaría por aquí. Estaba a salvo. Pero las cosas no iban tan bien para Jack y mis padres. Mis padres se quedaron sin comida en casa. Fueron a casa de Jack y Hannah y les suplicaron que los ayudaran. Esperaban que pudieran ayudarlos. En el peor de los casos, no habría problema en que devolvieran los fideos instantáneos que mis padres les habían dado antes. Antes de que Jack pudiera decir nada. Para demostrar que solo lo tenía a él en su corazón, Hannah ni siquiera abrió la puerta. Mamá y papá. No me culpes por ser cruel. Mi hermana está comiendo pescado y carne de res afuera. Solos Jack y yo. Ni siquiera tenemos suficiente comida para nosotros. Hannah pensó que su comportamiento había complacido a Jack. Pero no sabía que este era el verdadero comienzo de su vida en el infierno. El comportamiento de Hannah les rompió el corazón a mis padres. Pero en casa no había nada para comer. De mala gana. Mi padre echó a mi madre. Ve y trae a Amy de vuelta. Tú fuiste quien la echó. Mi padre no tuvo piedad. En una situación de vida o muerte, que era una relación de marido y mujer. Lo más importante era sobrevivir. Antes de que mi madre pudiera siquiera salir de la comunidad, varias personas salieron corriendo repentinamente. La dejé inconsciente y me la llevé. Recordé que estas personas también existieron en mi vida anterior. Lleno de desesperación. No perdonaron ni a la carne humana. Me temo que fue eso lo que encontró mi madre. Mi padre presenció todo esto con sus propios ojos. Estaba tan aterrorizado que puso los ojos en blanco y se desmayó en el acto. 14 Pensé que mi madre tendría un final terrible. Pero no solo regresó sana y salva. También trajo a esa gente a la puerta de Jack. Es esta familia. Tienen muchas provisiones en casa. Comprendí que mi madre probablemente también odiaba a Hannah. Un grupo de hombres corpulentos abrió la puerta de la casa de Jack de una patada. Maldita sea. La anciana tenía razón. Esta casa está llena de provisiones. Hermanos. Nos hemos hecho ricos. En ese momento, Jack seguía teniendo una aventura con la viuda de la habitación. Cuando irrumpió esa gente, Jack ni siquiera tuvo tiempo de vestirse. ¿Quiénes son? ¿Cómo se atreven a entrar en mi casa? Fue lo último que dijo Jack. Le dieron un puñetazo en la cabeza. Y su cuerpo cayó al suelo como una cometa con la cuerda rota. Un grupo de hombres corpulentos ocuparon la casa de Jack. Como guía, mi madre también recibió algunos suministros. Los trajo a casa con alegría. Encontró a mi padre, que se había desmayado en el suelo. De verdad que no esperaba que la persona más despiadada de nuestra familia fuera mi madre. Tomó el cenicero de la mesa y lo estrelló con fuerza en la cabeza de mi padre. Una vez. 2 veces. Hasta que mi padre perdió el aliento por completo. Mi madre se desplomó en el suelo, jadeando. Miró a mi padre con crueldad. No creas que no sé que Amy es la hija que tuviste con esa mujer de afuera. Te he soportado durante tantos años. Ja ja ja. Escupí la sandía que tenía en la boca. Mis pensamientos eran un torbellino. ¿Soy la hija ilegítima de mi padre? Esta noticia definitivamente no es buena. También pude entender por qué mi madre me odiaba tanto. Mi padre murió a manos de mi madre. En cuanto a Hannah. Cuando esos hombres corpulentos irrumpieron, ella cambió de bando. Ahora se relacionaba con ellos. Y cualquiera podría acostarse con ella. Este final. Solo puedo decirlo. Es más dramático que esos dramas sin sentido que he visto. 15 al menos después de haber cumplido mi obsesión. Hannah sobrevivió. Con el paso de los días, un mes después, la fiebre finalmente remitió. La temperatura bajó a 40 grados Celsius. Aunque seguía haciendo mucho calor, no era tan insoportable como para que la gente no se atreviera a salir. Justo cuando todos creían que todo volvía a la normalidad, empezó a llover a cántaros. Esta lluvia torrencial de mi vida anterior se llevó la vida de innumerables personas. No exagero al decir que casi la mitad de la ciudad estaba a punto de inundarse. Las fuertes lluvias cortaron por completo la comunicación.
Y ya no podía ver la situación a través de las cámaras de vigilancia. La casa de Jack no era lo suficientemente alta. Y probablemente se inundaría. Por suerte. Alquilé un piso en el piso 48. Era lo suficientemente alto como para estar seguro en esta vida. La lluvia torrencial duró medio mes. Incluso de noche. Podía oír vagamente los gritos afuera. Mucha gente moría cada día. A veces no había saciado mi ansiedad. Cuando miraba por la ventana, me sentía como si estuviera en medio de un vasto océano. La interminable vista me asustó. Pasó medio mes. Y las aguas comenzaron a bajar. Hannah se arregló el pelo. Se sentó con las manos juntas. Y me sacó de la silla, hermana. No digo tonterías. Me enamoré de Jack a primera vista. Me gusta. Sorprendentemente Hannah seguía viva. Y también la amante de Jack. Tras la inundación, los vecinos denunciaron a esos hombres corpulentos, quienes fueron arrestados y enviados a prisión. La comida anterior se había agotado hacía tiempo debido a su despilfarro. En este momento, Hannah parecía un cadáver marchito. Solo que aún respiraba. La habían torturado hasta dejarla irreconocible. El médico dijo que había sufrido graves abusos durante mucho tiempo. Tenía la parte inferior del cuerpo desgarrada, ulcerada e infectada. No le quedaba mucho tiempo de vida. Los finales de ambos eran similares. Sin necesidad de pensar demasiado. Uno podía imaginarse lo que habían pasado. Fui a ver a Hannah. Estaba sola en la UCI. Sin vida en sus ojos. Solo al verme reaccionó. Amy. De hecho, sigues viva. Era obvio que me odiaba de verdad. Me toqué la cara. Que había engordado mucho. No solo seguía vivo, sino que vivía bastante bien. ¿No te parece molesto? Tú menos a esa zorra, menos a mí. Nunca imaginé que Hannah se enojaría tanto como para morir. El instrumento junto a la cama del hospital de repente empezó a pitar sin parar. Hannah abrió mucho los ojos. Tras luchar un rato, dio su último aliento. Después de morir, la enterré junto con mis padres. Después de que mi madre matara a mi padre con sus propias manos, ella también se volvió loca y murió en casa poco después. Esta familia de 3 podría considerarse reunida. Supongo. Después del fin del apocalipsis. Todo estaba en ruinas y era necesario que nos uniéramos para reconstruir nuestra patria. Solo conservé las raciones diarias de los suministros que había almacenado y doné el resto. Para felicitarme y animar a todos a donar más. El Estado me dio generosamente una villa. Bueno, ahora esta villa vale decenas de millones. Finalmente puedo vivir mi propia vida y amarme bien.